¿Has oído hablar alguna vez de las ciudades secretas o cerradas de Rusia? Solo el nombre ya parece sacado de una película de espías o de ciencia ficción, ¿verdad? Pero créame, estos lugares no son producto de la imaginación. En Rusia, estas ciudades existieron de verdad y, en algunos casos, siguen existiendo. Creadas en el apogeo de la Unión Soviética, en medio de la paranoia y el secretismo más absoluto, no aparecían en los mapas y solo los elegidos podían siquiera acercarse. Pero, ¿qué propició la aparición de estas ciudades? ¿Por qué estaban tan ocultas? ¿Y qué ocurrió tras la caída de la Unión Soviética? Hoy, Bello Mundo te lleva a un fascinante viaje por el pasado y el presente de estas ciudades, que durante décadas fueron invisibles para el mundo, pero que guardaban secretos capaces de moldear la historia global. Antes de explorar estas misteriosas ciudades, es importante entender qué son estos lugares y por qué se conocen como ciudades, cerradas o secretas. Una ciudad cerrada es un asentamiento en el que unas normas estrictas controlan quién puede entrar, salir o incluso vivir en él. Para visitarlas o incluso pasar la noche, había que tener una autorización especial. Estos lugares no eran simples bases militares o instalaciones de investigación de alto secreto. Eran verdaderos centros estratégicos, diseñados para operar con mayor libertad y espacio de lo que podría ofrecer una base convencional. Pero no era solo el trabajo clandestino lo que definía a estas ciudades. Muchas contaban con una comunidad fija, familias de trabajadores, comerciantes de confianza y otros residentes cuidadosamente seleccionados. La vida allí estaba a la vez aislada del mundo exterior y completamente centrada en objetivos secretos. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética creó docenas de estas ciudades cerradas, ocultándolas no solo de los mapas, sino también de las conversaciones y las miradas indiscretas. E incluso después del colapso de la Unión Soviética, en 1991, varias de estas ciudades siguen existiendo en los estados postsoviéticos, especialmente en Rusia. Ahora que ya sabe qué define a estos lugares, es hora de viajar con nosotros a estas enigmáticas localizaciones. Número 1. Arzamas 16, Sarov. Si vamos a empezar con historias de total secretismo, nada más justo que incluir la legendaria Arzamas 16 en el redil. Esta ciudad, que hoy lleva el nombre de Sarov, es el sinónimo perfecto de la cuna del programa nuclear soviético. Y el caos científico fue grande. Allí trabajaron las mentes más brillantes del país en el diseño de la bomba atómica y más tarde de la bomba de hidrógeno. Sobre el papel, el lugar no existía. Era solo una dirección postal secreta donde físicos e ingenieros, como el famoso Andrei Sájarov, desarrollaban armas de destrucción masiva. Durante décadas, la ciudad permaneció fuera del mapa, rodeada de vallas y fuerzas militares que controlaban todos los accesos. Los residentes ni siquiera podían hablar de dónde vivían. Había que tener un permiso especial para poner un pie allí. Algunos la llamaban la Los Álamos soviética, en referencia al laboratorio estadounidense. Pero, ¿qué fue de esta ciudad tras el fin de la Unión Soviética? En realidad no cambió mucho. La ciudad recuperó su nombre histórico de Sarov y sigue teniendo laboratorios de investigación nuclear. Permanece cerrada, con acceso restringido, ya que sigue siendo un centro estratégico para el ejército ruso. Lo que queda del antiguo alto secreto son muros, puertas vigiladas y el aura de un lugar donde el destino del mundo estuvo una vez, literal y peligrosamente, en las mesas de dibujo de los científicos. Número 2. Ozersk, Ciudad 40. Si el misterio de Arzamas 16 ya le parece impresionante, espere a conocer Ozersk, también conocida como Ciudad 40, una de las cunas del programa nuclear soviético y escenario de secretos tan oscuros como radiactivos. Todo empezó en los años 40, cuando la Unión Soviética estaba desesperada por producir plutonio
y competir en la carrera armamentística mundial. En los montes Urales nació Ozersk, construida en un tiempo récord para albergar la central nuclear de Mayak, una de las más grandes y secretas de la época. Y cuando decimos secreta, lo decimos en serio. La ciudad ni siquiera existía en los mapas, y para el mundo exterior era como si nadie viviera allí. Pero los que vivían en Ozersk sabían que estaban jugando a un juego peligroso. Científicos y técnicos tenían lo que muchos solo podían soñar en la Unión Soviética: buenos pisos, acceso a la cultura y servicios de calidad. Pero este privilegio tenía un coste muy alto. Nadie podía entrar o salir sin permiso, y vivir allí significaba estar bajo vigilancia constante. Era una mezcla de lujo y prisión, donde el aislamiento era el precio a pagar por el progreso científico. ¿Y qué ocurrió cuando cayó el velo con el fin de la Unión Soviética? El mundo descubrió la magnitud de los desastres que Ozersk ocultaba. En 1957, la central de Mayak, en Ozersk, fue escenario de una de las mayores catástrofes nucleares de la historia, liberando más radiación que la fusión de Chernóbil. Un tanque subterráneo que contenía residuos nucleares de alta actividad almacenados indebidamente explotó, extendiendo una nube de contaminación por miles de kilómetros cuadrados. Pero el desastre de 1957 fue solo la punta del iceberg. Antes de eso, gran parte de los residuos nucleares de la central se vertían directamente al río Techa. Este río era la única fuente de agua para docenas de pueblos ribereños, como Musliumovo, donde los residentes dependían de él para beber, lavarse y bañarse. La contaminación devastó estas comunidades, propagando enfermedades y sufrimiento durante generaciones. Tras el accidente, los vertidos en el río cesaron oficialmente, pero la práctica fue sustituida por algo igualmente aterrador. Los residuos empezaron a verterse en lagos cercanos a la central. El más tristemente célebre es el lago Karachay, conocido como el lugar más contaminado de la Tierra. Para hacerse una idea, representa entre el 80 y el 90% de la radiación total liberada por el desastre de Chernóbil. Número 3. Magnitogorsk. Puede que Magnitogorsk no sea tan cerrada como Arzamas 16 u Ozersk, pero eso no significa que su historia esté libre de secretos y sombras. Esta ciudad, construida en la base de la legendaria montaña de hierro Magnitnaya, fue el corazón palpitante del milagro industrial de la Unión Soviética y un símbolo de la propaganda estalinista. En la década de los 30, durante los ambiciosos planes quinquenales de Stalin, Magnitogorsk surgió de la nada como el mayor centro siderúrgico del país. El objetivo: abastecer a la maquinaria de guerra soviética y convertir la ciudad en un ejemplo vivo de potencia industrial socialista. Pero la realidad no era tan gloriosa como anunciaban los carteles. Los trabajadores se enfrentaban a condiciones brutales, trabajando a temperaturas extremas y en medio de una contaminación asfixiante. Todo para mantener en funcionamiento los gigantescos hornos de la planta MMK. Durante la Segunda Guerra Mundial y los periodos más tensos de la Guerra Fría, la ciudad se convirtió en una pieza clave de la estrategia militar soviética, produciendo acero para tanques, aviones y otras máquinas de guerra. Por eso no es de extrañar que la ciudad estuviera restringida a los extranjeros, envuelta en un halo de misterio que la mantenía fuera del radar internacional. ¿Y qué ocurrió tras el colapso de la Unión Soviética? Como el propio país, el lugar sufrió. La crisis económica de los años 90 golpeó duramente a sus fábricas, dejando al descubierto décadas de retraso tecnológico. Pero la planta de MMK, un auténtico gigante industrial, sobrevivió y sigue funcionando a gran escala. Hoy, la ciudad busca modernizarse, pero no puede ignorar el legado de su pasado. Ya no es hermética en sentido estricto, pero arrastra el peso de un pasado de urbanismo agresivo, intensa contaminación y una cultura obrera moldeada por el sacrificio. Número 4. Yeleznogorsk,
Krasnoyarsk, 26. Nuestra siguiente parada nos adentra en Siberia, donde se encuentra Chelesnogorsk, antiguamente conocida como Krasnoyarsk 26. Esta ciudad es el ejemplo perfecto de lo que significa ser un centro urbano. Esta ciudad es el ejemplo perfecto de estar fuera del mapa, literalmente. No aparecía en ninguna parte, y para el mundo exterior, simplemente no existía. Estratégicamente situada a orillas del río Yenisei, Chelesnogorsk se fundó en la década de los 50, en plena carrera nuclear de la Guerra Fría. Su misión: producir plutonio para armas nucleares, y como cualquier otro centro estratégico de la época, todo allí estaba rodeado de misterio y secreto absoluto. Los residentes vivían bajo vigilancia constante. Era imposible entrar o salir de Chelesnogorsk sin autorización. En el periodo postsoviético, Rusia tuvo que replantearse su industria nuclear. Algunos de los reactores se desmantelaron, otros se adaptaron para generar energía civil. Lo único que no ha cambiado es su estado de clausura. Sin embargo, aún hoy, Chelesnogorsk permanece bajo un estricto control de acceso. El proceso de apertura de la ciudad a los visitantes es lento y está lleno de restricciones. Número 5. Seversk, Tomsk 7. Cuando se trata de investigación nuclear, Seversk, que antes se llamaba Tomsk 7, no tiene rival. Cerca de la ciudad de Tomsk, en Siberia Occidental, surgió en los años 50, como tantos otros emplazamientos atómicos, rodeado de muros, con acceso restringido y encargado de producir material fisible para bombas y reactores. Durante la era soviética, esta ciudad simplemente no existía para el mundo. No aparecía en los mapas y estaba prohibido mencionar lo que allí ocurría. No fue hasta 1992, tras el colapso de la Unión Soviética, cuando la ciudad recibió un nombre oficial y fue reconocida públicamente. Pero no piense que esto significa un acceso fácil. Incluso hoy en día, entrar aquí requiere permisos especiales y los residentes permanecen bajo vigilancia constante. Lo que realmente marcó la historia del lugar, aparte del misterio que lo rodea, fue un incidente ocurrido en 1993. Una explosión química en un depósito de residuos altamente radiactivos liberó una importante cantidad de contaminación en los alrededores. Las autoridades, como de costumbre, restaron importancia al impacto, pero estudios independientes revelaron niveles peligrosos de radiación en algunas zonas cercanas. En la actualidad, Seversk sigue siendo un importante centro de actividad atómica. La ciudad alberga instalaciones de enriquecimiento de uranio y reprocesamiento de combustible nuclear, y la mayor parte de su población depende directamente de este sector para sobrevivir. Número 6. Lesnoy, Sverdlovsk, 45. Situada en la región de Sverdlovsk, actual Ekaterimburgo, Lesnoy es otro ejemplo de lugar que nació y creció a la sombra del programa nuclear. Fundada en 1947, inicialmente como Sverdlovsk. 45 fue esencial para la fabricación de componentes de bombas atómicas. Durante el periodo soviético, estuvo fuertemente vigilada, literalmente envuelta en un bosque. Como su nombre indica, Les significa bosque en ruso. Normas estrictas prohibían a los trabajadores salir sin licencia, y quienes vivían allí recibían suministros directamente del Estado, además de prestaciones como escuelas y hospitales de calidad. Y tras la caída, ¿qué quedó? Como en el caso de todas las ciudades secretas, el presidente Boris Yeltsin decretó en el 92 que esos lugares podían utilizar sus nombres históricos. Sin embargo, la ciudad conservó su estatus de recinto cerrado, albergando fábricas encargadas del mantenimiento de cabezas nucleares y del desmantelamiento de armamento antiguo. A día de hoy, la población no puede recibir turistas sin autorización previa, y existen puestos de control vigilados por militares, por lo que quienes viven allí rara vez
hablan de lo que ocurre intramuros. Número 7. Snechinsk, Chelyabinsk 70. Si le gustan el frío y los secretos, Snechinsk, o Chelyabinsk 70 como se conocía en la época soviética, es el lugar perfecto para alimentar su curiosidad, al menos en su imaginación. El nombre de Snechinsk, inspirado en la palabra rusa para nieve, Sneg, encaja perfectamente con el gélido paisaje de los montes Urales, donde esta ciudad fue construida para ser otro bastión de la ciencia nuclear. A diferencia de Arzamas 16, que fue la cuna del proyecto nuclear soviético, esta ciudad se creó para llevar la investigación a un nuevo nivel. En las décadas de los 50 y 60, la carrera armamentística exigía cada vez más emplazamientos como este. El laboratorio de Snechinsk no solo desarrolló, sino que también probó nuevas generaciones de cabezas nucleares. Era un lugar donde la ciencia y la paranoia de la Guerra Fría iban de la mano. La vida en la ciudad, para quienes formaban parte de la élite científica y técnica, podía parecer incluso cómoda. Buenas viviendas, servicios y acceso a recursos con los que muchos soviéticos ni siquiera podían soñar. Pero el precio era alto. Los residentes vivían rodeados de puestos de control, aislados del resto del mundo, y con una libertad que solo existía intramuros. Con el fin de la Unión Soviética, la ciudad dejó de ser un secreto absoluto e incluso empezó a colaborar, de forma limitada, con los programas internacionales de no proliferación nuclear. Aún así, sigue siendo una ciudad cerrada y llena de restricciones. Número 8. Norilsk. Norilsk es quizá la más famosa de las ciudades secretas o semisecretas de Rusia, aunque su historia no está directamente relacionada con el programa nuclear. Situada en el extremo norte de Siberia, muy por encima del círculo polar ártico, se convirtió en uno de los mayores centros mineros de níquel, cobre y paladio, recursos esenciales para la industria soviética. Y como muchas de las ciudades de esta lista, estuvo fuera del alcance de los extranjeros durante mucho tiempo, manteniendo un aire de exclusividad y aislamiento. Pero lo que realmente distingue a este lugar es la brutalidad de su pasado. En los años 30 y 40, la ciudad fue construida y explotada por prisioneros del sistema Gulag, donde presos políticos y convictos eran enviados a construir y explotar minas en condiciones climáticas casi inimaginables. Para que se haga una idea, allí las temperaturas pueden descender hasta los 50 grados bajo cero, mientras que las tormentas de nieve barren el paisaje con una fuerza implacable. En otras palabras, para los prisioneros, Norilsk era literalmente un infierno helado. Además del frío extremo, hay otra pesadilla que define a la ciudad: la contaminación. Norilsk es conocida como uno de los lugares más contaminados del mundo, gracias a sus gigantescas fundiciones que liberan toneladas de contaminantes a la atmósfera. El impacto ambiental es tan devastador que los árboles de los alrededores de la ciudad murieron hace décadas y el aire contiene niveles alarmantes de dióxido de azufre. Tras el colapso de la Unión Soviética, Norilsk siguió siendo un lugar difícil para vivir, pero atractivo para quienes buscaban salarios relativamente altos en las minas, ahora controladas por grandes empresas rusas. Aunque la ciudad no está completamente cerrada, sigue habiendo restricciones para los extranjeros que necesitan permisos especiales para visitarla. Número 9. Bilyuchinsk, Petropavlovsk-Kamchatsky 50. Dejando la Siberia continental y dirigiéndonos directamente al extremo oriental de Rusia, encontramos Bilyuchinsk, antiguamente conocida como Petropavlovsk-Kamchatsky 50. Situada en la impresionante península de Kamchatka, famosa por sus volcanes activos y su naturaleza salvaje, esta ciudad costera esconde uno de los secretos mejor guardados de la Armada rusa: un conjunto de bases navales y submarinos nucleares. Durante la Guerra Fría, la bahía de Krasheninnikov era prácticamente una fortaleza.
Submarinos con misiles balísticos y buques de ataque atracaban allí bajo vigilancia constante, protegidos por una zona militar de alta seguridad. Los civiles solo podían entrar con permisos estrictos y cualquier mención pública de Bilyuchinsk estaba prohibida. Para la mayoría, lo que allí ocurría era un misterio envuelto en el secreto y en un mar frío. Con la caída de la Unión Soviética, la ciudad siguió siendo estratégica, pero el presupuesto militar se redujo drásticamente. Muchos de los submarinos envejecieron y fueron desguazados. Hoy sigue siendo uno de los puntos principales de la flota rusa del Pacífico, con bases modernizadas que siguen guardando secretos y aseguran que la ciudad permanezca cerrada al público. Número 10. Vladivostok. Para cerrar con broche de oro o con puertas de hierro, hablemos de Vladivostok. Hoy en día, la ciudad es un destino relativamente accesible, conocido por su puerto en el Océano Pacífico y el puente de la isla Ruski, que impresiona por su ingeniería. Pero no siempre fue así. Durante gran parte de la era soviética, la ciudad fue territorio prohibido para los extranjeros y, en muchos casos, incluso para los ciudadanos rusos de otras regiones. ¿Por qué tanto secretismo? La respuesta está en el mar. Vladivostok era el cuartel general de la poderosa flota del Pacífico de la Armada Soviética, un punto estratégico vital para la defensa del país durante la Guerra Fría. Submarinos nucleares, destructores y buques de guerra ocupaban sus puertos y cualquier amenaza de espionaje era tratada con extrema seriedad. Por ello, la entrada de no residentes era casi imposible. Los extranjeros necesitaban permisos especiales, raros como el oro. La ciudad desapareció de los mapas turísticos, a pesar de ser uno de los mayores centros urbanos de la región. Todo cambió con el colapso de la Unión Soviética. En 1992, el presidente Boris Yeltsin abrió Vladivostok al mundo. Desde entonces, la ciudad ha experimentado una transformación, convirtiéndose en un vibrante centro económico y cultural. Hoy es un destino popular que atrae a viajeros de la ruta transiberiana y a turistas asiáticos que exploran sus calles llenas de historia. Y así termina otro viaje por el mundo cerrado y secreto de Rusia. Si estas historias le han impactado tanto como a nosotros, ya sabe lo que tiene que hacer. Suscríbase al canal, active la campana y permanezca atento a los próximos vídeos. Ahora queremos saber, ¿qué es lo que más te ha impactado de esta oscura lista? Deja tu comentario abajo y continuemos esta conversación. Muchas gracias por seguirnos hasta el final. Nos vemos en nuestro próximo viaje, descubriendo los lados menos conocidos y más intrigantes de nuestro bello mundo. Hasta entonces.